Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana su santo y bendito Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Damos gracias porque Dios es bueno y para siempre su bendita y preciosa misericordia. Damos gracias porque nuestro Padre Celestial siempre, queridos hermanos, siempre el propósito de nuestro Dios es ayudarnos cada mañana. El propósito de nuestro Padre Celestial es intervenir en nuestra vida. El propósito de nuestro Dios es ayudarnos siempre a extender su mano poderosa a favor de los hijos, a aquellos que claman, a aquellos que necesitan el favor de nuestro Dios. Por eso más que nunca que debemos de reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso más que nunca debemos de apoyarnos en confiar en Él, en buscarlo a Él. Hoy más que nunca queremos dar un tiempo para mirar hacia el Señor. Date un tiempo para reconocer su misericordia, que Él es bueno y perdonador, que Él es bueno, queridos hermanos, en ayudarnos, en el mirar que nuestra vida lo que más necesita es a Cristo. Quizás podamos vivir una vida porque en este mundo está llena de necesidades, pero nunca vivir sin Él. Cuando nosotros tenemos a Él, Él interviene en nuestras vidas con sus favores, con su paciencia, con sus bendiciones cada mañana, cada día. Y eso a nosotros nos da la esperanza de que como hijos de Dios esperamos en Él, confiamos en Él. A veces nosotros vivimos, o el hombre vive una vida falsa. La vida falsa es aquella, hermano, de que vivimos desesperado, vivimos en un mundo que causa irrealismo, fuera de lo normal. Vivimos en un mundo donde el hombre se ha acostumbrado a creer que todo depende de lo material, del mundo. Y cuando hablo del mundo me refiero a de las personas, de aquellos que viven sin Dios, aquellos que viven solamente para prosperar y piensan que se levantan con la finalidad de ganar dinero, de ganar bienes, de ganar lo material, pero nunca se preparan y se levantan, hermano, con la finalidad de ganar a Cristo. Nunca se levantan con esa finalidad de tener a Cristo en su corazón cada día. Lo que menos el hombre piensa, hermano, es tener la seguridad de que Cristo está en su vida. Tener la seguridad, queridos hermanos, de que nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, está operando en la vida de nosotros. Por eso vivimos tiempos en una generación, tiempos que negarán conocer a Jesús, tiempos que negarán afirmarán tener a Cristo, pero con sus hechos lo negarán. El propósito de este tiempo, perdón, hermano, es vivir. Estamos en el tiempo de la separación. Estamos en el tiempo donde el hombre se separará de Cristo. Vivir y llevará una vida separada de la verdad. Donde el hombre, sin querer, sin pensarlo, porque como en esta vida es espiritual, la vida de los hijos de Dios es espiritual, no es bajo lo que ven los propios ojos, sino que es una vida espiritual. Por eso a veces dicen, no, pues es que yo no me he alejado de Dios, yo estoy con Dios, Dios está conmigo. Pero la Escritura habla claramente, hermano, lo que confiesa la boca. Y la boca
Dice, puede decir muchas cosas, pero dice que sus hechos niegan lo que dice. Por eso Dios está, hermano, demandando una vida de consagración, una vida más cerca de Él, una vida más apegada a Él. Nos queda poco tiempo, nos queda años, no miles, no cientos. Nos queda tan poco tiempo, queridos hermanos, para que corramos a los pies de Cristo. Solamente nos estamos contando con la venida de nuestro Señor, sino que también hoy puede ser el último día de la vida hasta de nosotros mismos. Hoy puede ser el último día de vida. Y si pensar que todavía tenemos años para vivir porque estamos jóvenes o porque se cuidan mucho, porque no están enfermos, porque no. Para morir no se necesita estar enfermo, no se necesita, queridos hermanos, gozar de buena salud. Se necesita, queridos hermanos, para morir, que Dios así lo decida. Por eso estamos viviendo tiempos de mucha separación, donde los hijos de Dios se separarán del Cristo, donde los hijos del diablo también van a ser separados. Vivimos tiempos, queridos hermanos, donde el hombre vivirá negando. Todo se está preparando para el tiempo final, que es el tiempo final, es que el hombre, queridos hermanos, negará conocer a Cristo. Negará conocerlo. Y desde ahora espiritualmente se está separando. Al fin, en el tiempo final, ¿verdad? Literalmente. Pero hoy lo hacen espiritualmente. Y es lo que cuenta. Lo espiritual es lo que cuenta. Aunque lo hagan después, literalmente, desde antes ya habían tomado una decisión. Por eso lo que cuenta, queridos hermanos, lo que cuenta para Dios es lo espiritual, no lo carnal. Porque aunque en el día final lo nieguen literalmente, ya lo hicieron en el espíritu. Ya lo hicieron en el espíritu. Ya lo hicieron espiritualmente. Por eso lo que cuenta es lo espiritual hoy. Vivimos tiempos, queridos hermanos, finales. Y cuando vamos hablando finales, estamos hablando de los tiempos finales de la verdadera fe. Por eso muchos se negarán, aceptarán, hermano, la marca de la bestia. Pero la marca de la bestia es una negación de fe. La única manera de perder la salvación es negando a Jesucristo. Pero hay muchas maneras de negarlo. Hay muchas maneras de decir no conozco a Cristo. Y por eso nosotros tenemos que estar revisando nuestra vida. Si Cristo está en nosotros. Si todavía aún Cristo está operando en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. Vivimos tiempos finales de la fe. Por eso mi Señor Jesús dijo: ¿hallará el Hijo del Hombre fe cuando venga a la tierra? ¿Hallará fe? ¿Hallará hombres que crean realmente? Porque la fe no es creer, la fe es esperar, la fe es entender, la fe es saber, la fe es acción, la fe no es creer. Por la fe hay obediencia.
Hay una verdadera fe que agrada a Dios. La obediencia. Porque la obediencia es una obra de la fe. Quiero demostrar que tengo fe, tengo que ser obediente. Quiero demostrar que tengo fe, tengo que demostrar que voy a morir a la carne. Porque mi Señor en los días de carne, por lo que padeció aprendió obediencia. Era un hombre de fe, un hijo de Dios. Pero vivimos tiempos finales de la verdadera fe. Por lo que representa, hermano, que pronto la verdadera fe se va a acabar en esta tierra, porque los verdaderos portadores de la verdad, los verdaderos portadores de la fe, se van a ir con Jesucristo. Pero hoy estamos enfrentando la verdadera fe y una fe falsa o una fe fingida. ¿Hay una fe falsa? Sí, hay una fe falsa. Hay una fe fingida. Sí, hay quienes fingen tener fe. Hay quienes realmente no es que no lo estén diciendo, sino con sus hechos. Por eso dice que la fe sin obras es muerta. Es en Santiago. Lo que representa, queridos hermanos, que la verdadera fe no se dice, la verdadera fe se hace, la verdadera fe se demuestra. Esa es la fe que agrada a Dios, la que se demuestra. Que realmente lo que dicen nuestros labios, realmente, hermano, lo ponemos por obra, esto lo hacemos. Pero vivimos en un mundo falso, en una vida fuera de la realidad. Pero, ¿qué es lo falso? Si vivimos una verdadera fe o una falsa fe, lo que representa que la falsa fe hará que el hombre viva una vida sin Cristo. Hará que el hombre viva una vida desconociendo, que con sus propios labios diga, no conozco a Jesús. Esa es la fe falsa. No conozco a Jesús. Hay quienes conocen una iglesia, se criaron en una iglesia, fueron a una iglesia, estaban en una iglesia, están dentro de una iglesia, pero nunca conocieron a Cristo. Nunca Cristo vino a su vida. Llevaban una vida sin Cristo, una vida sin propósitos, una vida sin metas, una vida, queridos hermanos, donde la gente piensa que no hay un final. Por eso Él dijo, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy lo primero, yo soy lo último. O sea, dando a entender, queridos hermanos, que siempre hay un final. Dando a entender que siempre hay un último. Siempre hay que entender que Él es el final de todas las cosas. Cuando habla del alfa y omega, está diciendo yo soy la palabra, desde el principio hasta el final. Cuando dice yo soy el principio y el fin, lo que representa, queridos hermanos, que Él es en nosotros el primero y el último. Lo que representa, queridos hermanos, que nuestra vida siempre es con Cristo empezamos y con Cristo terminamos. Cuando dice que Él es el primero y es el último, representa, queridos hermanos, que Él es el primogénito de todos aquellos que van a entrar. Él es el primero de todos aquellos en el cual son igual que Él. Pero lo que cuenta en este tiempo, lo que cuenta de nuestra vida es la vida espiritual, no lo carnal, no estas personas. A Dios no le importa este cuerpo, a Dios le importa el alma, porque este cuerpo se lo van a comer los gusanos. Pero la vida espiritual será llevada, el alma será llevada. Pero estamos viviendo tiempos donde el hombre vivirá negando vivir una vida en el espíritu. Pero llevará una vida carnal, una vida en el cuerpo. La gente piensa que ser cristiano es estar vivo, es una iglesia, estar en el cuerpo. No,
vida cristiana no se mide por eso. La vida cristiana se mide por la madurez, por el entendimiento, por el crecimiento del Espíritu. ¿Qué tanto conocemos a Cristo? No solamente qué tanto lo conocemos, sino qué tanto vive en nuestra vida, qué tanto Él está dentro de una manera literal, no de una manera fantasiosa. Decir, pues es que como, así como dijo Nicodemo, cosas que provocan locura. A Nicodemo le provocó una locura por no estar en el Espíritu, por no entender cómo es posible que una persona pueda nacer de nuevo siendo viejo. Entonces también es una locura. También es una locura decir que Cristo mora en mí, que Cristo está en mí. Y eso dice, ¿cómo puede ser eso? Literalmente puede ser eso, sí, porque solamente en el Espíritu podemos entender que es posible. Podemos entender que eso sí sucede. Podemos entender que así como Cristo mora en nuestros corazones, está en nuestra vida, también podemos entender que el hombre puede sacar a Cristo de su corazón, puede echarlo fuera. También lo puede hacer. ¿Cómo puede ser eso? Sí puede ser. Pero nosotros vivimos bajo un mundo falso, un mundo y una vida fuera de la realidad. Pues lo falso hará que el creyente viva una vida sin Cristo. Lo expulse de su corazón, lo saque de su casa, lo saque. Por eso no queremos nosotros que Cristo se vaya de nuestra vida. Por eso hay que pedir nuestra mano, decirles, levantando tu mano cuando tú ores, decirle, Señor, no te vayas de mi vida. Te rogamos, no te alejes de nosotros. Te rogamos, no te vayas de nosotros, no te vayas de mi casa, no te vayas de mi vida. No te vayas, no te salgas de mi corazón. Ayúdame que no te vayas. Porque hay quienes, queridos hermanos, sacan a Jesús de su corazón. Lo sacan. No quieren nada con Él. Por eso muchos dicen, hermano, que muchos le rogaban a Él. Le rogaban que no se vaya de ellos. Y por eso nosotros tenemos que, queridos hermanos, dice, le rogaban que se quedase con ellos. Que se quedase con ellos. Rogaban que dice en el libro de Hechos. Pablo dice habiendo detenido. Habiendo allá en el libro de hermano de yendo navegando, Pablo llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con ellos, con los judíos, los cuales rogaban que se quedase con ellos por más tiempos, mas no accedió. A veces rogaban, hermano, que diciéndole no te vayas. Diciéndole no te vayas. Dice que mi Señor Jesús un día se fue al desierto, porque no querían en nada con Él. Buscaban, queridos hermanos, mucha gente busca un milagro. Buscaban un milagro. Y después que le hace un milagro, no le piden que se quede con Él. Mucha gente quiere un mensaje. Después que reciben un mensaje, no le piden que se quede con Él. No le piden. Hermano, pero cuando uno le pide, hermano, su presencia, cuando uno le pide su presencia, queridos hermanos, es cuando Él dice que le rogasen, le decían, quédate con nosotros.
Dice que les enseñaba, queridos hermanos, la palabra. Porque otros buscan, hay quienes buscan señales, hay quienes buscan, queridos hermanos, buscan un mensaje, una palabra, buscan milagros, buscan sanidad, pero hay quienes buscan su presencia. Dice que ahí volvía. Interesante, porque dice en el libro de Mateo, Marcos 2. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. La gente, queridos hermanos, mucha gente solamente quiere un milagro. Mucha gente solamente quiere, queridos hermanos, un mensaje, pero mucha gente no quiere estar con él. No quiere estar con él. Mucha gente, hermano, no desea su presencia, pero muchos realmente, queridos hermanos, realmente desean estar con él. Mucha gente realmente desea, queridos hermanos, buscar. Dice que le rogó, fíjese que está tremendo, le rogó que se apartase. Dice que hay unos que la escritura nos enseña, hermano, que muchos le rogaban a él que se quedase. Cuando entraba a la barca, dice que entrando en aquella barca de Simón le rogó que se apartase de la tierra y sentándose enseñaba a la multitud desde la barca. Desde la barca les enseñaba. Mucha gente venía, hermano. Dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. El pueblo, dice que cuando venía al templo, venía a su lugar, a su corazón, entonces les enseñaba, hablaba con ellos. Pero muchos buscaban, dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentando él les enseñaba. Muchos tienen anhelo de ser enseñados, de ser instruidos. Otros tienen anhelos, queridos hermanos, de milagros. Otros quieren una profecía, quieren un mensaje, quieren que Dios les hable. Pero muy pocos, queridos hermanos, muy pocos o muchos quizás anhelan ser enseñados por Él, ser discipulados por Él. Muchos no desean vivir una vida en Cristo, una verdadera vida. La verdadera vida es Cristo. Es sentarse y ser instruidos y enseñados por Él. Pero lo falso del hombre es su vida. El hombre es falso. La vida de muchos es falsa. Pues la verdad es Cristo. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Porque es importante lo espiritual es primero. Por eso dice el 1 Timoteo 1, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaban a vana palabrería, y queriéndose doctores de la ley sin entender lo que hablan y lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuanto se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Vean lo que dice, que la fe no fue dada para el justo, para el que anda, el que tiene una fe verdadera, pero hay de aquel que tiene una fe fingida. Por eso estamos en el tiempo donde la fe verdadera se va a acabar. Y el hombre, no es que vamos a entrar en un periodo de fe fingida, ya hay una fe fingida. Lo que se va a quedar es la fe fingida.
Cuando Cristo venga, se va a llevar la verdadera fe. A todo aquel que encuentre con la verdadera fe se va a llevar. Pero va a dejar a todos, hermanos, que tienen una fe fingida. Una fe fingida. ¿Cuál es la fe fingida? Según ahí mismo, hermano, en la versión Nuestro Testamento dice: te pido que les enseñes a amar la verdad. Solo los que tienen la conciencia tranquila y confían sinceramente en Dios pueden amar así. Algunos han dejado esa clase de amor y pierden su tiempo en discusiones tontas. Te pido, dice, que el propósito de este mandamiento es enseñar a amar a Dios. Y el que ama a Dios, tiene a Dios. El que ama a Dios tiene al Hijo, tiene al Padre. Y el que tiene al Padre tiene al Hijo. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Por eso dice que el mandamiento este es enseñarles a amar a Dios. Es enseñarles, hermano, a evidenciar que el hombre dice: solo los que tienen la conciencia tranquila y confían sinceramente a Dios pueden amar así, pueden amar de verdad. Por eso estamos en un tiempo, queridos hermanos, donde los hombres amarán la mentira, no querrán amar la verdad. ¿Por qué razón? Porque es su fe fingida. Cuando no hay un verdadero amor genuino y compromiso delante de Dios, finge, es una fe fingida. Una fe que no produce limpieza del corazón. Una fe que no produce una buena conciencia. Una fe que no produce que la conciencia esté tranquila. Una fe que no produce sinceridad hacia Dios o fidelidad. Dice que esa es la mejor manera de amar a Dios. La versión Nuestro Pueblo dice: el propósito de esta exhortación es suscitar el amor que brota de un corazón limpio y de una buena conciencia y una fe sincera. Por haberse apartado de esto, algunos se han perdido en discursos vacíos. Sus lenguajes no es amor con un corazón limpio, amor con una buena conciencia. Dice que esto lo produce una fe sincera. Cuando la fe es sincera, cuando la fe es verdadera, no produce una mala conciencia. No produce que sabe que lo estamos haciendo las cosas mal. No produce algo que estamos haciendo incorrecto. Nos sentimos bien. Nos esforzamos cada día a agradarle a Él. Por eso dice que tienen la conciencia tranquila, están tranquilos. Pero dice que el propósito de esta exhortación, el propósito de este mandamiento, el propósito del Evangelio es enseñarles a amar de verdad. Y amar de verdad significa no fingir amar, no fingir tener fe. Esta fe fingida, la palabra fingido, viene de una palabra que se llama anupócritos. Esta palabra anupócritos viene de una palabra que significa hipócrisis. La palabra fingida significa anupócritos y viene de una raíz que significa hipócrisis, que significa hipocresía. Tanto la palabra fingida como la palabra hipocresía significa lo mismo. Quiere decir que en este tiempo, hermano, el hombre vivirá bajo una actuación anupócritos significa una sinceridad libre de pretensiones, libres, queridos hermanos, de falsedades. Una fe, la verdadera fe, vive una vida sin falsedades. Decir mi vida no es una falsedad. Digan conmigo: mi vida no es una falsedad. Mi salvación no es una falsedad.
El tener a Cristo, no estoy fingiendo tener a Cristo. Digo, yo vivo, Cristo vive en mi corazón. Cristo vive en mi vida. Realmente lo siento. Pero dice que para sentir que realmente el Cristo mora en nuestro corazón, es no fingirla. No es fingir tener una conciencia tranquila cuando en realidad la conciencia se acusa. No es fingir, queridos hermanos, tener un corazón limpio cuando hay malos deseos. Deseos del mundo. Ayer veía yo una mujer que, hermano, que es cristiana. Bueno, dice que es cristiana. Y empieza a publicar que estaba en los bailes. La ves bailando. Y uno a veces, hermano, no es que uno le dé coraje, sino uno se constricta al ver creyentes, queridos hermanos, que viven negando, que viven fingiendo y te dicen, tengo fe. Yo tengo fe. Pero la fe, dice la Escritura, hermano, es vivir una vida sin falsidades. Vivir en la verdad. Y la fe provoca un corazón limpio, una buena conciencia. Produce, queridos hermanos, en la vida de un hombre, amar de verdad. Y no amar falsamente. No decir las cosas falsamente. Por eso también esta palabra fingir, la palabra fingir y la palabra hipocresía significan lo mismo. Pero también la palabra fingida, todo es simular, es vivir, hermano, bajo una parte falsa. ¿Cuál es la parte falsa? La parte falsa de nuestra vida es nuestra apariencia, nuestra forma de ser. Lo disfrazamos tanto, lo adornamos tanto, le echamos, como dicen por allá, hermano, en México le echan mucha salsa a sus tacos, mucha crema a sus tacos. Vive siempre, hermano, bajo una vida falsa. Llegó esa palabra, hermano, la palabra esta palabra fingida también llegó a significar la vida humana. Porque la vida humana es como un teatro. Es como un teatro. La vida humana, hermano, es a través de la conducta. A veces la conducta, hermano, nos hace parecer actores. Vivimos fingiendo. Parecemos actores. La persona, hermano, que no debe de perder su condición interna. Por eso el mundo es falso. El teatro, el fingimiento es un mundo falso y de actores muy engañadores. La misma Escritura dice, hermanos, que los oidores, dice en el libro de Santiago, no sean oidores solamente, sino hacedores, porque el que es solamente oidor se engaña a sí mismo, se convierte en un engañador, se convierte en un maestro del teatro, se convierte en un maestro del fingimiento, se convierte en un maestro, queridos hermanos, aquel que sabe cubrir perfectamente, sabe cubrir, hermano, debe fingir la fe, no tiene fe, finge tener fe. Porque la fe verdadera provoca un corazón sincero. La verdadera fe produce en nosotros una conciencia tranquila, una confianza en el Señor, de que realmente estamos haciendo lo correcto, de un corazón limpio, hermano, de malos deseos que no nos alejan de Dios. Muchos creyentes viven negando la verdad. Muchos creyentes viven negando a la verdad, que negar la verdad es Cristo. Yo soy la verdad. Viven negando una verdad en su vida, viven negando a Cristo, viven echando a Cristo fuera de su vida. Por esa razón nosotros la verdadera fe nos hace examinar y que tener cuidado de no echar a Jesús de nuestro corazón, de no echar a Jesús de nuestra casa, de no echar a Jesús de toda nuestra vida diaria.
Pero fingir, simular, el hombre es maestro. Y Dios reprenda al diablo, porque si alguien es el verdadero maestro del disfraz, es Satanás. Se disfraza de ángel de luz. Pero los hombres sin Cristo, los hombres sin el Espíritu, también aprendieron esa conducta desagradable, con esa conducta reprobable de disfrazarse, de convertirse en alguien que no es. De tal manera que viven fingiendo y crearon un mundo falso. La fe fingida crea un mundo falso, crea una persona falsa. Pero 2 Corintios 13, versículo 5, dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros. A menos que esté reprobado, mas espero que conocéis que nosotros no estamos reprobados. Pero vean lo que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínense si Cristo está en vosotros, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Cuando uno se examina la verdadera fe, y no fingimos la fe, hace que el hombre pruebe. La verdadera fe prueba, checa, revisa si realmente Cristo está en su vida. Si lo que siente, lo que tiene por dentro es verdadero o es falso. Es falso. Que vive bajo un mundo falso, comportándose como las demás personas, sin poder hablar, sin poder reconocer a Jesucristo en su vida. Mucha gente dice que es cristiana, pero nosotros decimos que es de Cristo. Dios nunca mandó a ser cristiano, sino mandó de ser de Cristo. Mandó que seamos de Cristo, no cristianos. Pero vivimos en un tiempo donde la gente negará en sus vidas, aún estando en una iglesia, negarán a Jesús. Pero mi Señor lo dice claramente, que Él no vive, Él no está en cuatro paredes. Por eso dice que cuando hay gente que pide señales, hay gente que pide milagros, hay gente que pide una profecía, pide una palabra, pero hay gente que pide ser enseñados. Y dice que Jesús bajaba al templo, bajaba al corazón de aquellos que deseaban ser enseñados, deseaban ser instruidos, aquellos que deseaban aprender, aquellos que deseaban obedecer, aquellos que desean la voluntad de Dios, pero lo hacían con una conciencia tranquila, lo hacían confiando en Él, lo hacían esperando en Él. Porque ellos, queridos hermanos, dice que morirán dando testimonio de la palabra. Qué precioso, porque vemos que esa verdadera fe produce en nosotros una fe, una conciencia tranquila, una limpieza de corazón. Produce en nosotros, queridos hermanos, un hacer lo correcto, de mantenernos siempre limpios y apartados para el Señor, de esos malos deseos que nos alejan de Él. Nos libra de todo aquello que nos aleja de Él. Pero mucho creyente vivirá negando la verdad. Es tiempo que te revises tu vida, si Cristo realmente está en tu vida. Tú puedes decir, la misma Escritura dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pruébense si está Cristo en su vida. 2 Corintios 13, versículo 5 lo dice. Revísense, examínense. Por eso vivimos tiempos donde el hombre negará a Jesús en su vida. Aunque vayan a la iglesia. En el libro de Hechos 2 te sabe ese pasaje 17. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción:
al Dios no conocido, al que vosotros adoréis, pero sin conocerle. Él es a quien os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. No habita ahí. Fíjese, porque él dice, no habita. Ni es honrado por hombres, manos de hombres, como si necesitase de algo. Si es que, pues él es el que da la vida a todos, dice, y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho el linaje de los hombres para que habiten toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno, porque en él vivimos y nos movemos y somos. En él vivimos. En él. ¿Puede ser eso posible? Sí, espiritualmente sí. En el espíritu todo es posible. Se rompen las leyes, porque Dios no se sujeta a las leyes. Dios puso leyes, pero Dios no se sujeta a las leyes, porque vivimos en él. Y todo lo que hacemos es en él. Y somos de Cristo, dice. Vivimos en él, nos movemos en él y somos de él. En algunos, dice esto, nuestros propios poetas también han sido, porque el linaje suyo somos. Linaje, dice, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia de los hombres, manda que los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado entre los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ay, te oiremos acerca de esto otra vez. Algún día, no, otro día te oiremos. Otro día te oiremos. Hoy no tenemos el tiempo de escucharte. Otro día te oiremos. Eso de la resurrección de los muertos, de que yo voy a resucitar, de que todo aquel que recibe a Jesucristo como su Salvador y espera en su venida, un día va a resucitar. Pero ellos dijeron, no, es una iglesia muerta, porque en esta iglesia estaba muerta. ¿Por qué estaba muerta? Porque habían creído que Jesús era una divinidad. Estaba hecho de la Santa Cruz, que estaba hecho del Cristo negro, del Cristo de las ampollas, estaba de todos los colores del Cristo, porque hay muchísimos colores, hay desde el negro hasta el blanco, hasta el rojo, al moreno, hay de todos. Pero pensaron, queridos hermanos, de que Jesús era aquel que está. Por eso no es bueno. Yo creo que no es bueno poner una cruz en las iglesias. No es bueno. Porque la cruz representa el lugar de tormento, la maldición. Pero arrastra, queridos hermanos, atrás a vivir una vida católica, una vida, queridos hermanos, de una divinidad. Por eso nosotros no debemos de poner nada que al mundo le recuerde a ese Cristo crucificado en la cruz, hermano, que está hoy en muchas casas, hermano, porque ese no es el Cristo. Él no está en una cruz, Él no está en una cruz. Él está ya habitando ya en el corazón, porque Cristo resucitó, no está muerto, Él está vivo. Porque se mueve con nosotros, está con nosotros, nos dirige, nos habla, nos muestra. Pero cuando no se vive en la verdad, el corazón nos acusa de llevar una vida falsa. En la calle andamos como si no lo conociéramos a Él. Por eso estamos en un tiempo de separación, donde el hombre, la verdadera fe nos une a Él,
La falsa fe nos separa de Él, hace que el hombre lo eche fuera de su vida. Por eso ven lo que dice en el libro de Marcos 14, versículo 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y le reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pero Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo del sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Le seguía desde lejos. Oh, hermano, ¿por qué? Y estaban algunos calentándose en ese fuego. ¿Cuántos siguen a Jesús de lejos? ¿Cuántos son cristianos de lejos? Yo no necesito ir a la iglesia. No necesito congregarme. No necesito ir para qué. Porque todos los de allá son unos hipócritas. Pero la palabra hipócrita significa una fe fingida. Hipócrita o fariseo viene de la palabra una fe fingida. Fíjese, una fe fingida. Y la fe fingida es no vivir de acuerdo a la verdad. Y aquel que tiene una fe fingida es incapaz de escudriñarse, de examinarse si Cristo está en su vida. No es que Cristo esté en mi vida, no. Cuando uno dice que Cristo está en su vida, hermano, puede tener dice que la conciencia tranquila, el corazón limpio, dice, y produce en nosotros un verdadero amor hacia Él. Y primera de Juan 5, versículo 3, dice, y este es el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, lo que representa que nos hace amar cada día más la palabra, nos hace cada día ser obedientes a la palabra, nos hace, ¿y qué es la obediencia? Despojarnos del pecado, andar en temor, andar en santidad, dejar la idolatría, dejar el pecado. Por eso dice que la palabra de Dios no fue dada para el justo, sino para el transgresor, para el pecador, para el desobediente, para el rebelde. Hermano, eso dice ahí su palabra. Pero, y los principales sacerdotes y los concilios buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Buscaban un testimonio para que lo mataran. Pero ese testimonio era falso. Pero no lo hallaban porque muchos decían falso testimonio contra él. Y sus testimonios no concordaban. La fe fingida produce un mal testimonio. La fe fingida produce un mal testimonio. Si una persona dice yo tengo fe en Dios, pero da un pésimo testimonio de vivir lejos y apartados, de vivir sin compromiso, sin unas respuestas, su fe es fingida. No es genuina, es fingida. Porque dice que esos testimonios no concordaban con la vida de Jesús, no concordaban. Por eso la palabra fingido significa no concordar, es algo falso que no concuerda con la verdad, no concuerda con la vida de Cristo. No concuerda, no se ve. Por eso entonces dice, muchos levantándose, unos decían, dieron falso testimonio. Unos dieron falso testimonio al decir, nosotros le hemos oído. Fíjese, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican esto contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le envió a preguntar, le dijo, ¿tú eres el Cristo, el Hijo bendito
del bendito, y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes, diciendo, de la nube del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigo? ¿O habéis oído la blasfemia que os parece? Y ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirles: profetiza. Y algunos le daban bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio Pedro que se calentaba, mirando, dijo: tú también estabas con él, Jesús de Nazareno. Mas él negando, diciendo, digo: no le conozco. No le conozco. No lo conozco. ¿Su fe de Pedro era genuina o era una fe fingida? ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Fíjese. Le digo: Pedro, ¿me amas? ¿Por qué le preguntó eso? ¿Por qué le preguntó eso? ¿Acaso Pedro, hermano, todavía no había aprendido a amar de verdad? Quizás todavía no había aprendido a amar de verdad. Una fe fingida no ama a Dios de verdad, no lo ama profundamente y mantiene su corazón, hermano, su conciencia no está tranquila. Por eso el corazón de Pedro estaba turbado. ¿Por qué razón? Tenía una fe fingida. Queridos hermanos, vivimos en un tiempo donde el hombre negará. Entonces Pedro bajó al patio y vino una de las criadas, le digo, dice, cuando vio a Pedro se calentaba mirando, digo, tú también estabas con Jesús. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Salió a la entrada y cantó el gallo, y la criada, negándole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos. ¿Cuántos negarán en este tiempo que conocen a Jesús? ¿Cuánto tiempo? Que sí, en la calle nadie lo reconoce. Dice que daban un pésimo testimonio, daban un mal testimonio, que no concordaban con la verdad, no concordaban con esa fe que tenían. Dicen que son cristianos, pero no concuerdan con la vida de Cristo. Pero entonces él comenzó a decir, entonces dice, pero él negó otra vez, verdaderamente tú eres uno de ellos, pero eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Hay gente que insulta, mucho cristiano que insulta, sus palabras son vulgares, dicen necedades, fingen tener fe, porque su vida es falsa. Viven un mundo falso, donde nunca se apegan a la verdad. En el día final se dirigen hacia la marca de la bestia, porque la marca de la bestia
será para todos aquellos que nieguen conocer a Jesús. Será para aquellos que saquen a Jesús de su vida. Por eso dice que empezó a maldecir. No conozco a este hombre de quien habláis. El gallo cantó a la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pensando en esto lloraba. Qué terrible que para este tiempo los hombres finjan una fe. Su vida sea una farsa. Todo lo fingen, son unos buenos teatristas, son buenos engañadores. Hacen todo lo posible. Por eso el Señor dijo, hermano, que Primera de Juan 2:18 dijo el Señor: hijito, ya es el último tiempo, y según algunos oíste que el anticristo viene, y ahora han seguido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No eran de nosotros. No eran de nosotros. Dice, porque si hubieran sido de nosotros, salieron de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestasen que no eran de nosotros. El mundo, hermano, ha escuchado del fin, que vendrá el fin de la fe. El mundo escucha que este tiempo se acabó, pero es el fin de la verdadera fe. Y quedará la pura gente fe fingida. Pero muchos al anticristo vayan a oponerse al Cristo, a la verdad. Pero estamos en un tiempo, queridos hermanos, en un tiempo donde el hombre tendrá que reconocer, tendrá que examinarse si tiene fe o no. Por eso dice que salieron de nosotros, lo que representa que mucha gente no vive en una iglesia, estará en una iglesia, pero habrá sacado a Jesús de su corazón. Nunca fueron de nosotros. ¿Por qué nunca fueron de nosotros? Porque nunca Jesús estuvo en su corazón. Si habrían permanecido con nosotros, pero se manifestó que no eran de nosotros. Se manifestó que Jesús no estaba en su corazón. Se manifestó que Jesús no habitaba en su corazón. Se acostumbraron a vivir una vida de falsedad, una farsa, su mundo falso, su mundo religioso. Si se hubieran quedado, hubieran demostrado. Si se hubieran quedado, hubieran demostrado que Cristo estaba en su vida. No se fueron de una congregación, se salieron de Cristo. Por eso el Señor está llamando a regresar, ¿a dónde? ¿A una iglesia? No, el Señor no está llamando a regresar a una iglesia. El Señor está llamando a regresar al corazón, a regresar a Cristo en su vida. Por eso le está tocando a la puerta de los hombres. Pedro lloraba desconsoladamente porque había negado. El que es hijo debe de regresar. ¿A regresar a dónde? A que Cristo llene su corazón, llene su vida, inunde su vida de su presencia. Pero estamos en un tiempo donde la gente prefiere vivir en una iglesia, pero vacíos. Con una conciencia, queridos hermanos, donde todo aprendieron a ser, queridos hermanos, buenos actores, buenos fingidores. Nunca examinaron en su vida si Jesús estaba. No saques a Jesús de tu corazón. No saques a Jesús de tu casa, de tu vida. ¿Cómo lo haces? Dice, amándolo de verdad.
Y amándolo es obedeciendo su palabra. Apartándote del pecado con una, dice, amor, de suscitar en ellos un amor que brota de un corazón limpio, de una buena conciencia, de una fe sincera. Una conciencia tranquila que confía sinceramente en Dios. Dice, te pido que les enseñes a amar la verdad. Te pido que les enseño a amar de verdad y no vivan una fe fingida. La verdad es Cristo, es la vida de Cristo. Lo falso es su vida de muchos. Su vida es falsa. Y todo aquel que tenga una fe fingida, todas sus acciones, todo lo que haga, es falso. Porque no se apega a la verdad, porque no se parece a la vida de Cristo. Desde hoy han sacado a Jesucristo de su corazón, han sacado a Cristo de sus vidas, de sus casas, en veces hasta las de las iglesias. Así que en esta mañana te aconsejo que vengas a Cristo, que te rindas a los pies de Él y no saques a Jesús de tu corazón. Hoy tienes la oportunidad, queridos hermanos, de que el Señor viva en tu vida. Pero tienes que sacar toda esa fe fingida, todo lo falso. Saca lo falso de tu vida. Dile, Señor, mi vida es una farsa. Mi vida es una farsa. No vivo la realidad del Evangelio. No vivo bajo tu voluntad. No vivo bajo la obediencia, bajo el temor, bajo la limpieza. Mi vida es una farsa. Pero hoy tienes la oportunidad, queridos hermanos, de volver a Cristo. Hoy tienes la oportunidad de reconciliarte con el Señor. Hoy tienes la oportunidad de que le abras de nuevo las puertas a Jesús en tu corazón. Porque Él está tocando el corazón de los hombres. Vuelve a casa, pero sobre todo, abre el corazón al Señor y no vivas bajo una falsedad. No vivas fingiendo. Que Dios te bendiga. Ven a los pies de Cristo. Reconoce que Él es tu Salvador, tu Señor. Muchos, aunque no se fueron de una congregación, se salieron de Cristo. La verdadera fe nos hace examinar si Él está o no en nosotros. Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias por su tiempo. Que en esta mañana su Santo y bendito Espíritu te guíe a toda verdad. Cristo te está llamando a que vivas la vida de Él. Esa es la verdad. Que regreses a casa. Salieron de nosotros, pero si hubieran estado con nosotros, si hubieran permanecido con nosotros, ellos hubieran demostrado que Jesús estaba en su vida, pero no pudieron demostrarlo. En este tiempo la gente no podrá demostrar que Cristo está en su vida. Dirá que lo tiene, pero su forma de ser, su forma de actuar demostrará que no lo tiene. Y sacaron a Jesús, se salieron de Cristo, pero hay veces nunca se salieron de una iglesia, pero se salieron de Cristo. Que Dios bendiga tu vida, te haga volver a los pies de Cristo, hermano. Muchas gracias por su tiempo. Dile a la gente que todavía hay tiempo de tener a Jesús, de meter a Jesús en nuestro corazón. Cristo no mandó a ser cristianos. Cristo mandó a que Él habitase en nuestros corazones. Que Dios te guarde. Muchas gracias por su tiempo. Hermanos, esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida con el favor de Dios. Muchas gracias a nuestra hermana Leticia. Dios la bendiga, hermana. Muchas gracias por su tiempo.
nuestro hermano Jorge allá en Catarino, allá en Los Pastor, allá en Querétaro. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, los hermanos y hermanas que estuvieron en esta mañana y que nos van a escuchar, que Dios me los guarde. Procura examinar tu vida si Cristo está en tu vida. ¿Cómo lo sabes? Sinceridad y mucho amor por la verdad, mucha obediencia por la verdad. Dispuesto a hacer lo correcto. Muchas gracias, ayúdenos a compartir, dale like a la página y que Dios me los guarde. Muchas gracias por su tiempo, queridos hermanos. Bendiciones.